La propaganda estalinista lo creó, los nazis lo perfeccionaron y hoy se apodera y nos articula sin que muchos sean conscientes. Es la perversión del lenguaje. Obsesionado por imponer su lenguaje vive el nacionalismo. Proceso de la consulta. Autodeterminación, consultarlos. Consulta, derecho a decidir. Derecho a decidir. CiU y Esquerra tratan de colar su consulta soberanista. Lo que quieren decir es ruptura. Las cosas significan lo que quieren los que mandan que signifiquen. Las personas que quieren ocultar algo, el lenguaje es una magnífica arma para eso, para manipular. Pero entienden que yo tengo que utilizar un lenguaje un poco distinto. Cuando te están diciendo la consulta soberanista para que el pueblo decida, no, usted lo que quiere es preguntar, nos vamos, a ser posible que no haya ni sí ni no, nos vamos a que sí. Entonces la pregunta está ya manipulada. Y hemos caído todos en la trampa, sus pretensiones en que desaparezca la noción de España. Es muy difícil porque son 1000 años de historia juntos, pero lo han impuesto. Normalización lingüística en lugar de imposición del catalán. El topónimo, dicho en catalán, nos obligan a decirlo así en castellano. Es un alarde de poder. Yo no le digo a un amigo me voy a London, ella tú eres una hortera. Yo tengo un hermano que vive en Zaragoza, no digo voy a César Augusta, que es el nombre romano. Ergo, si yo hablo español, yo tengo que decir Gerona, Orense, La Coruña y Lérida. Hemos olvidado que el idioma debe unir, nunca dividir. Colar eufemismos para rebajar el verdadero significado de las palabras es una estrategia común, sobre todo en políticas totalitarias, para imponer un proyecto nada como una buena pirueta semántica. Y así dejaremos de llamar al pan pan y al vino vino. Ibarretxe presentó su plan soberanista. Un nuevo modelo político de relación con el Estado español. Los políticos, que no la gente normal, lo ha utilizado como arma arrojadiza. ETA lo ha conseguido, ha impuesto su semántica del terror. Conflicto vasco. Terrorismo de ETA. Preso político. Asesino encarcelado. Kale Borroka. Terrorismo callejero. Lo que podríamos llamar la izquierda berchal. Kale Borroka. Denominada Kale Borroka. La izquierda, porque curiosamente se ha unido recientemente a los nacionalistas. Los comprenden, los justifican. Luego la derecha tiene un complejo extraordinario de ser derecha. No solo los políticos, también los medios. ¿Qué motivo hay detrás de que los periodistas no usen el diccionario español y digan a ver si esta palabra significa lo que yo creo que significa o no? Comando. Grupo de ETA. Aparato militar. Pistoleros de ETA. 3 jefes del aparato militar. Cherokee, el jefe del aparato militar. Me resisto a esa imposición. Llamémoslo resistencia o insumisión frente a la imposición semántica, el diccionario o simplemente la coherencia.